Feliz día para todos ustedes, queridos estudiantes. Quiero iniciar este encuentro académico con ustedes eh, informándoles que la próxima semana vamos a realizar nuestro tercer examen parcial, ¿verdad? La próxima semana iniciamos el tercer examen parcial. El tercer examen parcial va a versar sobre la tercera unidad que se titula Ética y Praxis. El último contenido que va a entrar en consideración para su tercer examen parcial va a ser lo que veamos el día jueves, en la sesión del día jueves a las 4 de la tarde. Así que están avisados, ya la próxima semana vamos a realizar nuestro tercer examen parcial. Afortunadamente, para este tercer examen parcial, la cantidad, el cúmulo de materia, de contenidos que vamos a examinar, pues no son muchos, son pocos. Pero creería yo que entre más pocos sean los contenidos a examinar, aumentan las posibilidades de que los estudiantes pues salgan bien. Así que veamos esto con esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana va su tercer examen parcial. Yo estoy posteando en mi cuenta de Facebook algunos materiales académicos de apoyo que espero que ustedes vayan permanentemente leyendo. La temática del día de hoy va a ser un intento de fundamentación de la ética, pero esta vez considerando el carácter de realidad del hombre, ¿sí? La realidad humana. Entonces, yo creo que con, digamos, conforme con una corriente filosófica, que el fundamento de la ética se le va a encontrar exactamente en aquello que el hombre es como realidad. Eso es lo que voy a tratar yo de fundamentar el día de hoy. Prácticamente el día de hoy estaría yo planteando, postulando, compartiendo con ustedes cuál es mi posición, ¿sí? Como filósofo al respecto de la fundamentación de la ética. Y entonces vamos a empezar con la temática de la constitutiva eticidad de la realidad humana. Y para examinar esto vamos a abordarlo desde dos temáticas específicas. La primera temática es un abordaje desde la etimología, y el segundo abordaje va a ser más bien un abordaje de fundamentación, pero considerando, digamos, la antropología filosófica. Bien, en la cuestión de la aproximación etimológica, empezaría yo diciendo que ethos, que es una palabra griega, ¿sí? Ethos, del cual proviene nuestro vocablo de ética, se usaba en el griego antiguo, ¿verdad? Como lo ha hecho notar José Luis Aranguren, que es un filósofo español del siglo pasado, que este concepto griego de ethos, de donde proviene nuestra idea de ética, se usaba sobre todo en el lenguaje poético, con referencia a los animales para aludir al lugar donde se crían y viven. Posteriormente, por extensión, ethos vino a significar el país o pueblo donde viven los seres humanos. En todo caso, el sentido originario del concepto ethos era el de designar la morada o el asiento vital tanto de los hombres como de los animales. Y quizá por eso Martin Heidegger, ¿verdad?, siempre ha sostenido que la ética es, cito palabras de Heidegger, el pensar que afirma la morada del hombre en el ser, la verdad del ser como elemento originario del hombre. Hasta ahí las palabras de Heidegger.
De tal manera que también para Aristóteles la ética habría de indicar el lugar de donde brota el carácter humano del hombre. Ya sabemos perfectamente que en la visión filosófica de Aristóteles, el fundamento de donde brota el carácter humano del hombre justamente es la razón, el ejercicio de la racionalidad. Pero aquí, ¿sí?, ya ethos no designa una exterioridad de la cual habría de brotar el modo de ser humano. Se trata más bien de una condición intrínseca interior del hombre, de la cual emerge su peculiar manera de habérselas y de relacionarse con el resto de la realidad. En este sentido, ¿verdad?, también Aranguren ha dicho que, cito palabras de Aranguren, el ethos, o sí, ya en nuestro concepto español, la ética, es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la cual brotan todos los actos humanos. De esta manera, ethos ha significado o ha venido a significar cosas diferentes, pero dinámicamente articuladas. Ethos ha venido a significar por lo menos dos cosas. Significa primero modo de ser, carácter fijado y acuñado en el alma por hábito. Y en este sentido, hablando de una especie de práctica objetivada del modo de ser fijado que el hombre pueda ir adquiriendo poco a poco, ¿verdad?, viviendo en sociedad. En pocas palabras, aquí estaríamos hablando de un modo de ser humano, pero adquirido. Y adquirido a través de la fuerza de imposición del orden social dado. Pero hay una segunda manera de ver este asunto. Pero también significa fuente de los actos mismos, ¿sí? Significa carácter. Y en este sentido significa resultado, pero resultado más bien de la praxis. Entonces, en este segundo sentido, ética o ethos significaría energía como ejercicio de la libertad de opción, como punto originante, como punto de partida. En el primer abordaje, en el primer sentido de la palabra ethos, es ethos o ética significando modo de ser objetivado, es decir, modo de ser adquirido que el sujeto adquiere por la fuerza de imposición del orden dado, por la fuerza de imposición del sistema. Pero en este sentido, el sujeto nos aparecería más bien como un ser, digamos, sometido, como un ser alienado, forzado por el sistematismo, por el modo de ser, por el así se deben hacer las cosas, ¿sí?, por aquello que es socialmente aceptado y promovido por el sentido del sistema, del orden social dado. Eso sería en el primer sentido, la primera forma de entender ethos o ética. Y en la segunda forma sería modo de ser construido a partir del ejercicio de la libertad optativa de los sujetos viviendo en sociedad. Pero se trataría entonces de un modo de ser de los sujetos exactamente siendo sujetos en el ejercicio de su capacidad optativa. Y entonces la raíz del modo de ser del hombre es exactamente la opción libre de sujetos viviendo en sociedad, pero viviendo en sociedad no tanto por la fuerza de imposición del sistema, sino que ejerciendo una praxis que puede determinar al sistema. O sea, hay dos maneras de entender ethos. Ethos como modo de ser adquirido, o ética como modo de ser adquirido, y un segundo sentido sería ética como modo de ser construido. ¿Sí? Ahora bien, en todo esto hay que considerar que la eticidad surge de la radicalidad del hombre, ¿sí?, de lo que el hombre es viviendo en sociedad. Pero entonces resulta de primera importancia entender la manera
cómo se puede captar o cómo se ha captado, digamos, la sociedad en la cual vive el sujeto. Es decir, cómo se entiende la societalidad. Porque de la misma manera que se puede entender la societalidad o la sociedad, se va a tener una forma de entendimiento también de aquello que sea la ética. Entonces, la manera como se entienda lo que es la sociedad está correlacionada con la manera como se va a entender lo que es el modo de ser del hombre. Y en tal sentido vamos a ver por lo menos rápidamente, muy rápidamente, ¿verdad? Lo vamos a profundizar allá cuando veamos sociología. Vamos a ver la postura de dos fundadores clásicos de la sociología. Vamos a ver el caso de Emilio Durkheim, que es fundador de la sociología, y para Durkheim, la esencia de la vida social son los hechos sociales, para Durkheim. ¿Y qué es un hecho social para Durkheim? Para Durkheim, un hecho social, ¿sí?, los cuales hechos sociales en el pensamiento de Durkheim son el fundamento de la societalidad. Para Durkheim, los hechos sociales o un hecho social es, cito palabras de Durkheim, toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Hasta ahí las palabras de Durkheim. Entonces, en la visión durkheimiana de lo que es la societalidad, el fundamento de la vida social es la fuerza de imposición del sistema. Es la fuerza de imposición del ordenamiento social que impone sus valores, impone su sentido, sus propósitos, su funcionalidad al sujeto, pero que en este caso sería más bien objeto. Entonces, para Durkheim, aquello que hace posible la vida social es la fuerza de imposición del sistema, ¿sí? Porque los hechos sociales son toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Cuando se entiende la sociedad de esta manera, así como la entiende Emilio Durkheim, habría una tendencia a entender la ética como ethos, en el sentido de hábito fijado y objetivado por la fuerza de imposición del sistema. Por otra parte, Marx, ¿sí?, advierte que la societalidad está dada por la praxis humana como conjunto de sus relaciones sociales. Entonces, en la visión de Marx, ya el fundamento de la societalidad no es la fuerza de imposición del sistema, sino que para Marx el ordenamiento social, la funcionalidad social, el sentido de la sociedad es producto de la praxis. Por supuesto, no solamente producto de la praxis, pero también juega ahí de manera dialéctica la fuerza de imposición del sistema, ¿sí? Entonces, en la visión marxista, el ordenamiento social es exactamente producto de la praxis, ¿sí? Pero ya sabemos nosotros, lo hemos visto anteriormente, que la praxis, cuando es una praxis, verdaderamente praxis como proceso de transformación y de creación de la realidad societal, ¿sí?, implica necesariamente la consideración de que en el ordenamiento social capitalista hay una clase social que es la única clase social que puede realizar la negación de las negatividades del sistema, y en este caso es la clase revolucionaria, la cual clase revolucionaria es la clase trabajadora. Por tanto, solo desde la óptica y de la praxis de una clase trabajadora con conciencia de clase, ¿sí?, puede haber verdadera praxis como proceso de creación y de transformación de la realidad social. Cuando se entiende de esta manera, como la entiende Marx, la societalidad, si se entiende de esta forma, entonces habrá más bien una tendencia a entender la ética como ethos, como modo de ser construido en y desde la libertad. ¿Sí? En todo caso, la manera de cómo se entienda la ética estará relacionada dinámicamente con el concepto de sociedad que tengamos.
¿sí? Ahora, cuando yo entiendo el ordenamiento social como producto de la praxis, y al final termino pensando que no puede haber praxis sin ejercicio de la libertad, también estoy entendiendo que el fundamento de la libertad es la capacidad de opción de los sujetos. Esto es muy importante por todo lo que vamos a ver después, sobre todo cuando nos vamos a referir a una fundamentación desde la antropología filosófica. Ahora solamente estamos en una parte meramente etimológica. Entonces, hablando de la cuestión etimológica, hemos visto que el concepto griego de ethos, ¿sí?, tiene como dos vertientes interpretativas. Ética como modo de ser adquirido y ética como modo de ser construidos, en el cual, pues, naturalmente juega la praxis. Entonces, es necesario advertir que en griego existe una palabra para designar el modo de ser del hombre como ser objetivado, es decir, como modo de ser adquirido, como siendo de una manera que vendría a ser en él algo así como una especie de segunda naturaleza, impuesta por el sentido del sistema. Así, el hombre se comportaría pasivamente frente a las cosas objetivas como un mero actor social, como un actor social. Esa sería la idea de ética como modo de ser adquirido. Pero también hay otra palabra griega que nos lleva a entender el modo de ser del hombre, o sea, la ética, como acción creadora de hábitos, en donde el hombre ya no es un mero soporte pasivo de las objetivaciones de la práctica social, sino que habría de ser autor, ya no meramente actor, sino autor, en el ejercicio optativo de la libertad. Sí, esa sería la idea ética como modo de ser construido. Pero resulta que en latín no hay una palabra para hacer este distingo, ¿sí?, que hace el concepto griego de ethos. En latín, ethos se ha traducido por mos o mores, de donde proviene la palabra moral en español, es decir, como modo de ser fijado por la fuerza de imposición del orden social, ¿sí?, y por la costumbre. Por ello, en el concepto actual de moral se pierde ese distingo griego como ética entendida como modo de ser del hombre, como ser objetivado y condicionado por el sistema social, y ética como modo de ser del hombre, producto del ejercicio de su propia libertad por opción, ¿sí? O sea, la palabra moral en castellano no logra recoger la doble vertiente de significado que el concepto de ethos nos proviene desde el pensamiento de los griegos, desde la Grecia clásica, o más bien desde la Grecia, de la Grecia antigua, mejor dicho. En consideración de su raíz etimológica, podemos decir que no es lo mismo ética que moral. ¿No? ¿Sí? Considerando la raíz etimológica del concepto de ética, podemos afirmar que no es lo mismo ética que moral. Que la ética habría de ser el modo de ser humano, entendiendo que no cualquier modo de ser nos constituye como hombres, que no cualquier acción nos constituye humanamente. En tal sentido, ética habría de ser la reflexión de aquel modo de ser, de aquellas conductas que nos encaminan a construirnos como humanos, como hombres. Pero la ética no es una normativa, porque como ya hemos dicho, o como ya hemos visto, el sentido originario del vocablo ethos nos mueve a considerar la raíz misma de las costumbres. El concepto de moral se refiere más al modo de ser hombre como costumbre fijada, socialmente aceptada o recusada. Pero en todo caso se trata de prácticas ya sancionadas socialmente, aceptadas, ¿sí?, o rechazadas por el sistema, con fuerza de imposición.
De ahí que, sí, llevado por esta pequeña reflexión sobre el fundamento etimológico de la moral, tenemos que ética es una reflexión sobre el modo humano de ser y existir del hombre social e históricamente condicionado en el ejercicio de su libertad optativa. Eso es lo que sería ética, teniendo en cuenta la pequeña reflexión etimológica que hemos hecho. Repito, ética es una reflexión sobre el modo humano de ser y existir del hombre, social e históricamente condicionado, en el ejercicio de su libertad optativa. Ahora vamos a intentar una fundamentación, pero desde el punto de vista de la antropología filosófica. Ahí vamos. Marx ha dicho, cito palabras de Marx, que podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los animales en el momento en el que comienza a producir sus medios de existencia, paso adelante determinado por su constitución física. Dedicándose a la producción de estos medios de existencia, los hombres edifican indirectamente su propia vida material. Hasta ahí las palabras de Marx. Es de la evidencia entonces que el hombre no es meramente un producto natural generado por el curso mecánico del movimiento de la realidad, del movimiento evolutivo de la realidad. Lo propiamente humano tiene que ver con el ejercicio de la libertad, de la opción. Como diría Marx, el carácter histórico de la existencia social se constituye a partir de la producción tanto de los medios de vida como de sus medios de producción. Hay entonces una especie de reflexibilidad de la acción humana como trabajo para generar trabajo. Lógicamente, el despliegue constitutivo de la vida del hombre como existencia humana solo se puede hacer considerando que la acción humana es consciente, planificada y, por supuesto, teleológica, es decir, intencional y con propósitos. En una palabra, entonces, ¿sí?, ante una acción racional, en una palabra, estamos ante una acción de tipo racional. Ahora, la consideración de que el hombre es un ser racional no es una propuesta de Marx, es una propuesta de Aristóteles. Es Aristóteles el que consideraba que lo propiamente del hombre es el ejercicio de la razón, por tanto, el hombre es un animal racional, ¿sí? Pero Marx recoge, digamos, ese concepto aristotélico y lo aplica a sus reflexiones sobre lo que es el ser humano viviendo en el ordenamiento social capitalista. Ahora bien, si consideramos el pensamiento de un filósofo vasco del siglo XX, estoy hablando de Javier Zubiri, el cual filósofo, es decir, Javier Zubiri fue maestro de Ignacio de Curía, el cual también fue mi maestro. Con Javier Zubiri podíamos decir lo siguiente: con él sabemos que la racionalidad no es una capacidad que reposa sobre sí misma, sino que está fundamentada en una facultad más elemental y de mayor honda raíz, es decir, la inteligencia. Javier Zubiri distingue dos conceptos, el concepto de inteligencia y el concepto de razón. Como vamos a ver, para Javier Zubiri, el fundamento de la racionalidad es la inteligencia. Los seres humanos son seres racionales porque previamente son inteligentes. Ahora, la inteligencia es capacidad de captar las cosas como realidades, en tanto que razón o racionalidad es la capacidad de pensamiento abstracto, como ya lo vamos a ver. La inteligencia es la capacidad de aprender las cosas como realidades. Las cosas son reales en tanto que son de suyo. Esto es, en tanto que tienen consistencia en sí mismas y desde sí mismas, independientemente de quien las
capte, de quien las aprenda. El hombre habría de ser así antes que animal racional, animal de realidades, es decir, animal inteligente. El puro animal se encuentra en un medio que experimenta como estímulo. Frente a los estímulos del medio, el puro animal tiene que responder so pena de perecer, ¿sí? Pero esta tarea, digamos, en esta tarea de ajustamiento de los puros animales a los estímulos del medio, les ayuda su equipamiento instintual, su equipamiento instintivo, ¿sí? El equipo estimúlico es el que le garantiza a los puros animales, en cierto modo, la puesta en acción de respuestas adecuadas para ajustarse permanentemente al medio. Los instintos en el animal establecen una perfecta correspondencia entre los estímulos del medio y los procesos adaptativos o los procesos de ajustamiento de los puros animales a esos estímulos que les presenta el medio. Entonces, exactamente por eso José Luis Aranguren ha dicho que de esta manera, ¿sí?, se da un perfecto ajustamiento, o un ajustamiento perfecto, en el caso de los puros animales, ¿verdad?, entre los estímulos del medio y las respuestas del puro animal. Pero esto está garantizado por el desarrollo de su equipamiento estimúlico. Entonces hay un proceso de ajustamiento, y a este ajustamiento Javier Zubiri le llama justeza. No justicia, sino que justeza. Es un ajustamiento, digamos, correcto entre estímulos del medio y respuesta de los puros animales, la cual respuesta está garantizada por el desarrollo de su equipamiento instintivo. Son los instintos los que les garantiza a los animales a, digamos, responder adecuadamente ante los estímulos del medio para no perecer. Ahora bien, también el animal inteligente, es decir, el hombre, se haya obligado a tener que habérselas con las cosas reales. No obstante, el hombre es el animal más indefenso, más inerme en la escala biológica, ¿sí? O sea, el ser humano, al igual que los puros animales, tiene que ajustarse a los estímulos del medio. Pero resulta que el animal humano o el animal inteligente es, en escala evolutiva, en escala biológica, el ser más débil, el ser más inerme, ¿sí? No es el ser más fuerte, ¿verdad? En este sentido, voy a citar las palabras de Erich Fromm, que es un psiquiatra y filósofo marxista alemán del siglo XX. ¿no? Erich Fromm se refiere a la realidad biológica del hombre en los siguientes términos. O sea, Erich Fromm, psiquiatra y filósofo marxista, va a intentar explicarnos cómo es que surge la inteligencia en el animal humano a partir del hecho de que en escala evolutiva el hombre es el ser más débil. Así de sencillo. Voy a citar palabras de Erich Fromm. Dice Erich Fromm, psiquiatra y filósofo marxista alemán: el primer elemento que diferencia la existencia humana de los animales es de carácter negativo, ¿sí? La ausencia relativa en el hombre de una regulación instintiva en el proceso de adaptación al medio exterior. El modo de adaptarse del animal a su mundo permanece siempre inalterable. Si su equipo instintivo no es, en un momento dado, apto para hacer frente con éxito a los cambios del ambiente, la especie de los puros animales, se extingue. El animal puede adaptarse a condiciones cambiantes, ¿sí?, cambiando él mismo, aloplásticamente, dice Erich Fromm. El animal puede adaptarse
a condiciones cambiantes, cambiando él mismo en forma autoplástica. De este modo, vive armónicamente, no en un sentido de ausencia de lucha, sino en el sentido de que su equipo heredado le hace ser parte fija e inalterable de su mundo. Su alternativa es adaptarse o morir. Cuanto menos acabada y estable es el equipo instintivo del animal, tanto más desarrollado está su cerebro y por consiguiente las capacidades de aprender. Puede considerarse que la aparición del hombre ocurre en aquella fase del proceso de la evolución en que la adaptación instintiva alcanza su mínimo. Pero el hombre surge dotado de nuevas cualidades que lo diferencian del animal. ¿Sí? La advertencia de sí mismo como una entidad separada, su capacidad para recordar el pasado, vislumbrar el futuro y denotar objetos y acciones por medio de símbolos, su razón para concebir y comprender el mundo y su imaginación a través de la cual llega más allá del alcance de sus sentidos. El hombre es el más desamparado de todos los animales, pero esta misma debilidad biológica constituye la base de su fuerza, la causa primera del desarrollo de sus capacidades específicamente humanas. Hasta ahí las palabras de Erich Fromm. Ya Erich Fromm nos está diciendo que la inteligencia como capacidad humana de captar las cosas como siendo en sí y desde sí, de captar las cosas como siendo de suyo, de captar las cosas como realidades, ocurre precisamente por el poco desarrollo del equipamiento instintivo en el ser humano. Y por eso el hombre es el ser más débil de la evolución biológica. Ahora bien, el animal inteligente, o sea, el hombre, al igual que el puro animal, se ve necesitado de habérselas con el medio tanto interno como externo. Pero por tratarse de un animal hiperformalizado, en el sentido de que aprende las cosas como siendo en sí y desde sí, queda suelto de la dimensión estimúlica de tal suerte que no tiene garantizado de manera instintual el ajustamiento, ¿sí? El ajustamiento con las exigencias del medio. O sea, el hombre, al igual que el animal, tiene que ajustarse a los retos que le plantea el medio, ¿sí? A los estímulos que le va a plantear el medio, al igual que el puro animal. Pero el ser humano, el hombre, no tiene garantizado el éxito en ese proceso de ajustamiento por los instintos, porque su equipo instintual está poco desarrollado. Entonces, ahí es donde viene la problemática. ¿Cómo hace el ser humano para ajustarse a los estímulos del medio? Entonces dijéramos nosotros que como en el animal humano el equipamiento instintual no está tan desarrollado como en los puros animales, podríamos decir que en ese proceso de ajustamiento del sujeto humano a los estímulos del medio, el hombre, a diferencia de los puros animales, queda suelto de la dimensión estimúlica, porque no son los estímulos los que le van a garantizar su ajustamiento con el medio. Entonces, el animal humano queda suelto de la dimensión estimúlica. Ojo, queda suelto de la dimensión estimúlica. Y justamente por eso, ahí encontramos nosotros la primera estructura de la libertad. La primera estructura de la libertad en el hombre es el hecho de haber quedado suelto liberado ¿de qué? De la dimensión estimúlica. Es decir, no son los estímulos lo que determina al hombre al desarrollo de ese proceso de ajustamiento con los estímulos del medio. En ese sentido, el hombre
queda suelto de, liberado de la dimensión estimúlica. Y a eso le vamos a llamar nosotros la primera estructura de la libertad. ¿Sí? Pero esa es la primera estructura de la libertad. Ahora bien, el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica para poder construir, ¿sí? Para poder diseñar un sistema de respuestas a los estímulos que le plantea el medio. Entonces, el hombre, para ajustarse frente a los estímulos del medio, tiene que construir un elenco, un sistema de respuestas. Entonces, el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica, pero para construir un sistema de respuestas. Un elenco de respuestas. Porque el ser humano no está, digamos, determinado de manera mecánica e unívoca a responder de una forma específica y determinada ante ciertos estímulos del medio. Puede responder de diferentes maneras. Entonces el hombre tiene que construir un sistema de respuestas. Y frente a ese sistema de respuestas, ¿sí?, que se le presentan como posibilidades, ya no se le presentan meramente como estímulos, sino que se le presentan como posibilidades, el hombre tiene que preferir. Tiene que preferir. Los puros animales, frente a los estímulos del medio, no puede preferir. El puro animal no tiene preferencias. El puro animal solo tiene ferencias, tendencias instintivas. El hombre, el ser humano, es el que, ante un sistema de respuestas creado por él mismo, tiene que preferir, es decir, tiene que decidir entre posibles. La primera estructura de la libertad es de que el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica. La segunda estructura de la libertad es que el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica para crear un sistema de respuestas frente a las cuales tiene que preferir, es decir, tiene que optar. Pero, ¿por qué el ser humano tiene la capacidad de crear un sistema de respuestas? Porque no está determinado por la dimensión estimúlica. Y exactamente, al verse necesitado de ajustarse a los estímulos del medio y no tener el respaldo del equipamiento instintivo, ¿sí?, al verse en esa situación como organismo biológico, de ahí se desgaja la inteligencia como una estructura biológica cuya función es exactamente de naturaleza biológica. ¿Y cuál es la función de la inteligencia surgida de esa situación negativa en el ser humano que tiene que ajustarse a los instintos del medio? La función biológica de la inteligencia es garantizar la vida del animal inteligente, garantizar la vida del ser humano. O sea, la función de la inteligencia es una función biológica, garantizar la vida del animal humano, del ser humano, ¿sí? Y exactamente, por la inteligencia tiene la capacidad de captar las cosas como realidades. Pero, al fin de cuentas, ¿qué significa captar las cosas como realidades? Significa captar las cosas como siendo ellas en sí y desde sí, como teniendo las cosas reales, es decir, ellas, una mismidad propia, ¿sí?, que las hace ser siempre sí mismas, más allá de situación y más allá de posición. Es una cosa muy profunda, pero al mismo tiempo muy sencilla de entender. Es decir,
Eh, lo voy a explicar con este ejemplo sencillito, ¿verdad? Bueno, tú tienes una novia, entonces la novia el día de hoy la viste con un vestido rojo. Y entonces tú la ves y dices, ah, ahí viene, ¿verdad? Ahí viene mi novia, ¿verdad? El día de mañana la vuelves a ver, pero ella ya no viene vestida con el vestido rojo, sino que el día de mañana se aparece por ahí caminando en las calles de tu pueblo con un vestido amarillo, ¿sí? Pero por qué vos podés entender que el día de mañana, aunque ella haya hecho cambios en situación y en posición, tú la sigues identificando como ella? Si el día de mañana se te presenta con el vestido amarillo, vos no vas a decir, no, ya no la vas a conocer. ¿Cómo no? La seguís conociendo. Porque ella sigue siendo en sí y desde sí misma, más allá de posición temporal, ¿sí? Y más allá de situación espacial. ¿Sí? Si el día de hoy está con el vestido rojo y el día de mañana está con el vestido amarillo, digamos que el día de hoy la vistes en el Parque Central de San Vicente y el día de mañana se te aparece en Verapaz a las 3 de la tarde con el vestido amarillo, tú la sigues identificando porque hay en ella algo que la hace ser sí misma, más allá de posición y más allá de situación. Eso es captar las cosas como realidades. Entender que hay algo en las cosas que las hace ser sí mismas en sí y desde sí, más allá de posición y más allá de situación. Lo que la inteligencia hace es exactamente eso, ¿sí? Es generar en el animal humano la capacidad de captar las cosas como realidades, como siendo ellas en sí desde sí, más allá de posición y situación. Eso es la inteligencia. La inteligencia es solo eso, capacidad de captar las cosas como realidades. La razón o la racionalidad es otra cosa, es capacidad de pensamiento abstracto. Pero para poder tener capacidad de pensamiento abstracto, previamente hay que ser inteligentes. Todo miembro de la especie humana es necesariamente inteligente. Y somos inteligentes de la misma manera, ¿sí? Porque todos tenemos la capacidad de captar las cosas como realidades, salvo que estemos en una situación de locura, de demencia, o algún problema, algún trastorno de tipo cerebral, ¿verdad? De lo contrario, todo miembro de la especie humana es necesariamente inteligente. Todos somos inteligentes. Si no lo fuéramos, ya no seríamos miembros de la especie humana. Pero no todos somos igualmente racionales. Las diferencias se pueden establecer, ¿sí?, en la racionalidad de los diferentes sujetos, aunque todos los sujetos son igualmente inteligentes, porque la razón o la racionalidad se fundamenta en la inteligencia. Pero no todos somos igualmente racionales. Ahí hay niveles mayores y menores de racionalidad, es decir, de capacidad de pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, la primera estructura de la libertad es que por el surgimiento de la inteligencia, el hombre pues se ve liberado de la dimensión estimúlica, ¿sí?, que es la primera estructura de la libertad, para constituir la segunda estructura de la libertad, que es la libertad para poder optar entre posibles, ¿sí? Te liberas de la dimensión estimúlica, pero para construir un proceso de respuesta ante los estímulos del medio y frente a al sistema de respuestas, al elenco de respuestas, hay que preferir, es decir, hay que decidir entre posibles. Ahora bien, ¿el ser humano puede preferir o no preferir? No, siempre tiene que preferir.
necesariamente está obligado a preferir, siempre. Está obligado a optar. No puede no optar. Tiene que optar. La inteligencia es, por tanto, nada más, pero también nada menos, que aprehensión de realidad, captación de realidad. Y tiene una elemental función biológica, la de hacer posible la vida del hombre. En esto habría que considerar la primera dimensión de la libertad. Ya dije yo que la primera estructura o dimensión de la libertad es la libertad de la dimensión estimúlica. El hombre queda suelto liberado de la dimensión estimúlica. Para Alberto Merani, psicólogo y pedagogo argentino, ¿sí?, el cual pensador sigue el pensamiento, los planteamientos del psicólogo francés Henry Vallon, psicólogo francés del siglo XX, y entonces Alberto Merani afirma que, cito palabras de Merani, el instinto estrictamente especializado, como el de los puros animales, ¿sí?, el instinto estrictamente especializado se opone a la inteligencia conceptual, capaz de resolver problemas nuevos, de adaptarse a otras condiciones de existencia, cambio de oficio, adquisición de profesiones, nuevas formas de vida, etcétera, etcétera. Este tipo de inteligencia es propia del hombre, ¿sí?, al que permite una adaptación a la medida de cualquier circunstancia posible, en tanto que el instinto, ¿sí?, a diferencia de la inteligencia, repite siempre un comportamiento determinado. La inteligencia elige sus procederes, lo cual significa, por otra parte, una gran diversidad en las soluciones adoptadas, y lo que supone la necesidad de aprendizaje, o sea, la invención de la educación. Hasta ahí las palabras de Merani. Es claro que por los instintos el animal está altamente especializado para responder mecánicamente ante los estímulos igualmente determinados. Ahora, lo que hay que entender es esto, es que el hombre es un animal inteligente porque su equipamiento instintual no está altamente desarrollado, y por eso el hombre es un animal hiperformalizado, porque ante la debilidad de no contar con el desarrollo de su equipamiento instintual, surge una estructura nueva en el hombre, pero es una estructura biológica, que es la estructura de la inteligencia, como ya antes he explicado, la cual tiene, como ya dije, una función biológica. La inteligencia le sirve al hombre para poder captar las cosas como realidades y para poder construir un sistema de respuesta para ajustarse a los estímulos del medio. O sea, el hombre, al igual que el animal, tiene que ajustarse a los estímulos del medio. Pero el modo de ajustamiento del hombre a los estímulos del medio es diferente al modo como el puro animal se va a ajustar. Pero también el animal humano tiene que ajustarse. También el animal inteligente tiene que ajustarse a los estímulos del medio. Solo que los estímulos del medio ya no se le presentan a él como meros estímulos, sino que por el ejercicio de la inteligencia que capta las cosas como realidades, dichos estímulos para el hombre son más bien posibilidades. Se le presentan como posibilidades. Como posibilidades, ¿sí?, para desarrollar procesos de ajustamiento, frente a los cuales el ser humano necesariamente tiene que optar. Tiene que optar. ¿Y qué es aquello que le permite al hombre poder optar? ¿Qué es aquello que le da al hombre el poder de optar? Vean este concepto. El concepto de poder de optar. El poder de optar. El poder de optar se lo da la inteligencia. O sea, todos los hombres tenemos el poder de optar porque todos somos inteligentes. En tanto que
por la inteligencia quedamos sueltos de la dimensión estimúlica para poder construir un sistema de respuestas frente a las cuales tenemos que decidir para ajustarnos de la mejor manera a los estímulos del medio. Pero la inteligencia es la que nos da, construye biológicamente en el hombre el poder de optar. Y el poder de optar es el poder para decidir entre posibles y para construir un sistema de respuestas. Ese es el poder de optar. En este sentido, todos los miembros de la especie humana tenemos el poder de optar. Ese es el poder de optar. Ahora bien, pero una cosa es tener el poder de optar, y otra cosa es el poder optar. Poder de optar y poder optar. El poder optar significa, ¿sí?, todo ese proceso de realización del poder que nos da la inteligencia de optar. ¿Sí? Ahora, pero para poder realizar el poder de optar hay que contar con posibilidades posibilitantes, con verdaderas posibilidades posibilitantes, porque si no contás con posibilidades posibilitantes, no podés realizar aquel poder de optar. Porque para realizar ese poder de opción que te lo da inteligencia, tenés que contar con verdaderas posibilidades, con un sistema de posibilidades que sean posibilitantes. Por eso es que yo te decía, por ejemplo, que el ilustrador del Parque Central de Cojutepeque, de San Vicente, de Iloasco, él tiene el poder de optar porque es miembro de la especie humana y por tanto es un ser inteligente que tiene la capacidad de captar las cosas como realidades y por tanto tiene que ajustarse a los estímulos del medio y tiene que construir un sistema de respuestas y puede preferir, puede optar qué tipo de respuestas son las que va a poner en acción para poder responder de mejor manera a los estímulos del medio. Pero ese pobre ilustrador de zapatos del Parque Central bien tiene el poder de optar, pero tiene el poder optar para ser médico pediatra y graduarse en la Universidad de El Salvador. Para empezar, ese pobre cipote no tiene, ni siquiera tiene una familia estructurada. El pobre muchacho no tiene las condiciones económicas para poderlo hacer. Le ponen renta cada rato. ¿Ves? Ese ilustrador del Parque Central de tu pueblo tiene el poder de optar, pero no tiene el poder optar. ¿Por qué no? Porque no cuenta con las posibilidades posibilitantes para poder estudiar medicina en la Universidad de El Salvador, pero no tiene el poder optar, por ejemplo, para estudiar contaduría pública, como tú, o administración de empresa, como vos. Sí. A eso me estoy refiriendo. Una cosa es el poder de optar y otra cosa es el poder optar. Entonces, el poder de optar es un poder que te lo da la inteligencia. Y por tanto, todos tenemos el poder de optar. Y la primera estructura de la libertad la constituye la presencia de la inteligencia en el animal humano. Y la inteligencia se constituye porque el ser humano queda libre de la dimensión estimúlica. Y ahí está construida la primera dimensión de la libertad. Por tanto, hay que decir esto.
que todos los seres humanos, en ese sentido, considerando la primera estructura de libertad, todos los seres humanos somos libres. Porque todo ser humano tiene el poder de optar. Puede y es necesario que lo haga, no puede no hacerlo, tiene que optar, vivir optativamente. Ahora bien, exactamente por eso quizás Juan Pablo Sartre solía decir, Juan Pablo Sartre, filósofo francés, solía decir que el hombre es un ser condenado a la libertad. Porque en el planteamiento de Sartre, la libertad no es algo que no tenés y justamente porque no tenés hay que buscar la manera de tener. No. En la visión de Sartre, la libertad es algo que ya tenés y no podés no tener. Estás jodido. Es como una condición de naturaleza, como una especie de destino en el hombre. El hombre está destinado, condenado a la libertad, como decía Sartre. Porque en la visión de Sartre, la libertad es optar. Todo ser humano opta y no puede no hacerlo. Entonces, por eso dice Sartre que el hombre es un ser condenado a la libertad. Entonces, la libertad es aquello que hay que soportar. La libertad no es algo que no tenés y que hay que luchar para lograr. No, estás jodido, ya sos libre. ¿De acuerdo? En ese sentido, quizás las palabras de Juan Pablo Sartre, cuando él dice que el ser humano es un ser condenado a la libertad. Ahora bien, quiero precisar dos cosas. Los puros animales también se ven obligados a ajustarse a los estímulos del medio. El equipamiento instintual le garantiza que ese ajustamiento sea un ajustamiento correcto, mecánicamente establecido por la vía de los instintos. Y a ese proceso de ajustamiento correcto, Javier Zubiri, maestro de Yacuría, le llamaba justeza, no justicia, sino que justeza. Ahora bien, en el caso del animal humano, en el caso del animal inteligente, de la misma manera, tiene que enfrentarse con las cosas como realidades, pero por la inteligencia el ser humano queda libre de la dirección estimúlica, capta las cosas como realidades y por tanto ya no tanto como estímulos, sino como posibilidades. Tiene que elaborar un sistema de respuestas y optar, tiene que preferir. Pero no solo eso. El animal humano, como tiene que optar, tiene que preferir cómo responder, en qué momento responder, si responde e incluso si no responde, de qué manera lo va a hacer, bajo qué circunstancias va a responder. Tiene que optar. Pero en el caso del animal inteligente, es decir, en el caso del hombre, el hombre tiene que dar razón de por qué ha elegido este sistema de respuestas y ha rechazado este otro sistema de respuestas, de por qué ha preferido estas respuestas y por qué no ha preferido estas. Tiene que dar razón de ese proceso optativo frente a las posibilidades que le plantea la realidad, captada como realidad por la intervención de la inteligencia. Entonces, el animal humano tiene que dar razón de ese proceso optativo, de ese proceso de preferir. Y en este ejercicio de dar razón, el ser humano no solamente tiene que explicar por qué este procedimiento le ha parecido correcto o por qué este procedimiento le parece o le pareció a él eficiente. ¿Sí? El procedimiento más eficiente para el logro del fin. A eso Javier Zubiri le llamaría justeza.
El hombre, el animal inteligente, tiene que justificar por qué ha preferido de esta manera y no de esta otra. ¿Sí? Por qué ha preferido, ha optado ajustarse a las posibilidades que le plantea el mundo en una manera ya no solamente eficiente, sino en una manera justa. El punto es de que el hombre tiene que dar razón de su praxis optativa, de tal manera de justificar que la praxis optativa del hombre está obligado a preferir, en el sentido de tomar estas opciones o rechazar estas otras opciones. Este proceso optativo es justo, pero justo ya no en el sentido de justeza, sino justo en el sentido de honesto, justo en el sentido de justicia. ¿Ves? Y ahí está la raíz de la ética. El ser humano tiene que vivir optativamente por el ejercicio de la razón y por tanto necesariamente tiene que preferir y tiene que dar razón de ese proceso optativo por el cual ha preferido vivir de esta manera, ha preferido optar por este tipo de existencia, por este tipo de respuestas, de tal manera de que sus preferencias son preferencias justas, de acuerdo a la justicia, son preferencias honestas, de acuerdo a valores trascendentales. Aquí ya no se trata solamente de decir que yo utilicé estos procedimientos porque fueron los procedimientos que me parecieron más eficientes. ¿Sí? Habría que ver si además de eficientes son justos, son honestos, son honorables. Voy a poner un ejemplo un poquito chocante, pero me sirve pedagógicamente. Es decir, tú puedes tomar la opción de convencer a tu novia para que se vaya contigo al motel. ¿La puedes convencer? Por supuesto que la podrías convencer. Has optado por convencerla para que se vaya contigo al motel después de la clase. Y entonces estás contento porque optaste por el procedimiento más eficiente. Entonces vos decís, bueno, mi procedimiento se justifica porque ha sido el procedimiento más eficiente. He logrado pues lo que yo quería lograr. Ahora bien, pero has optado justamente, has optado honestamente, has optado honorablemente. Ese es el asunto. Ya no se trata de un proceso de ajustamiento al cual se le pudiera llamar con Javier Zubiri justeza, sino que tiene que ser un proceso de ajustamiento justo, honorable. Y eso ya no es justeza, eso ya es justicia. Y ahí está la raíz de la ética. ¿Sí? Entonces, cuando vos te ves en la obligación de dar razón ante el tribunal de la ética de tus opciones, de tu proceso optativo, ¿sí? Entonces hay que justificar, hay que dar razón de cómo has realizado tu libertad. Porque por la libertad tienes el poder de optar. No puedes no ser libre, pues tienes el poder de opción. Pudieras no ser libre porque aunque tienes el poder de optar, no tienes el poder optar, porque no cuentas con posibilidades posibilitantes. ¿Sí? En ese sentido, pudiera ser no libre.
No cuentas con las posibilidades posibilitantes para realizar aquel poder de opción que te da la inteligencia. Entonces, al final, tengo que decirles lo siguiente, intentando ya un poco sintetizar este asunto. Por la inteligencia nos encontramos instalados en la realidad, pero el animal humano debe dar razón, debe dar cuenta, no solo por el hecho de haber puesto en acción determinado sistema de posibilidades y no otros, en principio igualmente posibles, sino también por el suceso de haber preferido determinado modo de ser y de hacer y no otro. Por ello, no se trata solo de ajustamiento, ajustarse al medio, como el animal, sino fundamentalmente de que dicho proceso de ajustamiento esté justificado, esto es, que sea justo. Estamos hablando aquí de los contenidos determinados del modo de ser y de hacer del hombre. En conclusión, hay una primera dimensión de la eticidad que se encuentra desde la realidad humana por la vía del surgimiento de la inteligencia como aprehensión de realidad. Aprender las cosas como realidades implica para el hombre quedar suelto de la dimensión estimúlica o meramente estimúlica. Los estímulos son aprendidos como realidades. Esta situación nos obliga a optar, pero la misma evolución psicoorgánica genera en nosotros un poder para optar, es decir, el poder de optar como necesidad y como capacidad para preferir. Por ello, hemos sostenido que la libertad se fundamenta en la estructura psicosomática del hombre como animal inteligente. La libertad humana se fundamenta en la inteligencia, porque la inteligencia abre en el hombre la capacidad de optar. Y por eso recuerden lo que decía Sartre, el hombre es un ser condenado a la libertad. El mismo movimiento dinámico y estructural de la realidad obliga al hombre a ajustarse a la realidad, pero esta situación la comparte con los animales o con el animal, el cual también tiene que ajustarse por la vía de los instintos a la realidad. Lo propio de la constitutiva apertura del hombre a la realidad es que tiene que ajustarse a la realidad, pero debe preferir aquellas posibilidades que sean justas. En el hombre, el ajustamiento a la realidad tiene que estar movido por la justicia. De esto se sigue que no puede interpretarse el concepto de ética solo como modo de ser o conducta fijada socialmente aceptada. Ética tiene que ser, de manera primaria y fundamental, el modo de ser del hombre que humaniza porque su acción es un ajustamiento justo al carácter de realidad de las cosas. Por tanto, no puede proponerse un concepto normativo de la ética. La ética no es una norma, la ética no es una moral, no es un código de moralidad. ¿Sí? Hay procedimientos morales, códigos de ética, códigos de moral, perdón, que son totalmente antiéticos. Puede haber, ojo muchachos, puede haber contradicción entre moral y ética. Pudiera haber un sistema de moralidad que sea total y completamente antiético. La ética habrá de ser, este ya es mi concepto, el cual yo como filósofo comparto, este es mi concepto de lo que la ética es. La ética habrá de ser la reflexión sistemática sobre el modo de ser y de hacer del hombre social e históricamente condicionado que orienta su praxis hacia el logro del bien, siempre prefiriendo aquellas opciones justas y honestas que pudieran justificarse frente al tribunal de la razón
y el carácter de realidad de las cosas. Pasen ustedes un feliz día.